capítulo 2. Gracias, mamá. No sé cuánto tiempo tengo, pastor. Bueno, el capítulo 2 de Santiago, les voy a leer el versículo 12. Dice: así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Dice: así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Vamos a orar. Amoroso Dios, cuántas gracias te doy por la oportunidad que tú me das de estar en este lugar. Primeramente, pues escuchar los mensajes, cuánta falta nos hacen a nosotros los pastores, escuchar tu palabra de otros labios, otros instrumentos que tú puedes usar. Y te doy gracias, Señor, por el misionero que estuvo aquí en la mañana, por mi hermano Arturo Muñoz también. Gracias por el mensaje. Y en este momento, Señor, pues quiero pedirte, rogarte y suplicarte, oh Dios, que tú uses tu palabra, que tú me des sabiduría, entendimiento. Gracias, Señor, para poder predicar y enseñar tu palabra. Señor, pues que tu Santo Espíritu nos guíe, que tu Santo Espíritu nos enseñe, que tu Espíritu nos haga entender, comprender tu palabra, y también pues que tú nos des una memoria para poder retener todo lo que nosotros podemos escuchar. Señor Dios Todopoderoso, en tus manos encomendamos este tiempo. Te lo ruego, te lo suplico, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Querido hermano, quiero hablarles que cada uno de nosotros en algún momento vamos a ser juzgados por la ley de la libertad. Yo no sé si usted lo había visto, no sé si usted lo había pensado, pero cada uno de nosotros vamos a ser juzgados por la ley de la libertad. La libertad cristiana no equivale a una abolición de responsabilidades ante Dios. El cristiano ya no se encuentra bajo la ley para la salvación, pero esto no quiere decir que está sin ley, sin la ley de Dios. En consecuencia, los cristianos están bajo la ley de Cristo, donde el Espíritu Santo nos capacita para cumplirla. Esta ley no marca puntos específicos en los cuales nosotros debemos guardar solo principios espirituales, morales y sociales. A esta ley se le conoce como la ley de la libertad, y pasarlos por alto equivale a ser juzgados por la ley de la libertad. Querido hermano, si nosotros conociendo el Evangelio y si nosotros no seguimos los reglamentos, un día usted y yo seremos juzgados por la ley de la libertad. Para que ustedes me puedan entender, no pierdan este pasaje, estaremos regresando, pero sí me gustaría que me acompañasen allí en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, en el versículo 41 al 44. 41, 44 dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaréis, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino de que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y luego le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira de los suyos habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Querido hermano, cada uno de nosotros sabemos que sin Cristo, el hombre inconverso, el hombre sin darse cuenta, está bajo el dominio, bajo la autoridad, bajo la influencia, está bajo sujeción y bajo la opresión y la tiranía del diablo. Usted lo sabe, lo hemos visto, se le ha enseñado todo esto. Solamente esto es para hacerlo recordar. Si usted va allí en el primer libro de Juan, en el capítulo
3, versículo 8, dice la Biblia así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Querido hermano, ahora yo quiero decirle a usted que sí, nosotros estábamos bajo la autoridad de Satanás, pero cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, entonces ahora nosotros somos libres de la influencia de Satanás. Cristo vino a este mundo, como dice la Biblia, para deshacer las obras del diablo, de las obras de Satanás. Ahora usted que ha recibido al Señor Jesucristo, ya no estamos influenciados, ya no estamos bajo el dominio de Satanás. Ahora usted y yo somos libres, ¿verdad? Lo podemos entender. También la Biblia allí en el capítulo 8 de Juan, si quieren, son pasajes conocidos, pero si quiere corroborar, 8:34, la Biblia nos enseña y dice: Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Querido hermano, nosotros sabemos que todo hombre por naturaleza es pecador, y entonces él es esclavo, está cautivo, está condenado, está sometido, subyugado, oprimido bajo la voluntad del pecado, ¿sí? Eso lo sabemos, eso lo podemos entender, se les ha enseñado muchas veces. Vayan conmigo en Romanos capítulo 6, versículo 14. Romanos 6, 14. Vean lo que la Biblia dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Cada uno de nosotros pues éramos esclavos, estábamos cautivos, estábamos condenados al pecado, pero cuando Cristo llegó a nuestras vidas, pues ahora nosotros somos libres del pecado, ¿sí? Ya no estamos subyugados, ya no estamos sometidos, ahora usted y yo somos libres del pecado. También, si usted va conmigo allí en Gálatas, en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, se me hace que el hermano es el hermano Abraham, ¿verdad? Abraham. Se me hace que los llevo corriendito, ¿verdad? Como nos lleva bien acarreado con los himnos, ¿verdad? Entonces, se me hace que los ando trayendo así, pero espero que no, ¿verdad? Gálatas capítulo 3, versículo 10. Gálatas 3, 10 dice así: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Cuando nosotros llegamos allí mismo al 13, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Bueno, nosotros sabemos, la Biblia nos enseña que la ley exige su cumplimiento, sus mandamientos al pie de la letra. Quebrantar un solo mandamiento trae maldición, trae enemistad, trae juicio, trae muerte, ¿verdad? Eso es lo que produce la ley. Pero la Biblia dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Eso quiere decir que Él pagó por nosotros, Él fue crucificado, Él se hizo maldición por cada uno de nosotros, Él tomó su lugar, tomó mi lugar, y ahora nosotros ya no estamos bajo esa maldición. Ahora nosotros tenemos amistad con Dios, ahora nosotros tenemos bendición de Dios, ahora nosotros no tenemos la muerte, ahora tenemos vida, ahora somos libres de la ley. Entonces somos libres de Satanás, ya no estamos bajo el dominio de Satanás, ya no vivimos bajo el dominio del pecado, ya no estamos viviendo bajo la ley, sino estamos viviendo bajo la gracia. Ahora nosotros
si vamos a la primera carta, allá atrásito, en primera carta de Corintios, en el capítulo 15, primera carta a los Corintios, capítulo 15, en el versículo 51, 15:51, dice así: he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. El 57 dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Querido hermano, este pasaje está hablando sobre la muerte. Bueno, mejor déjenmelo leerlo para que tengan toda la idea. Estaba en el 51, voy a leer el 52. Dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto inmortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Querido hermano, nosotros sabemos que como consecuencia del pecado trae la muerte, pero ahora nosotros ya no vamos a morir, ¿verdad? No vamos a morir. Posiblemente, yo no sé, pero no sé qué es su pastor les ha enseñado, pero lo más eminente que en este momento esperamos es la venida del Señor Jesucristo. Y dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros seremos arrebatados, y posiblemente hoy en la noche venga el Señor Jesucristo y usted y yo nos vamos con todo y zapatos, ¿verdad? Entonces es allí donde la muerte ya no tiene poder. Y si morimos, vamos a resucitar. La muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Querido hermano, entonces ahora vemos que Satanás no tiene poder sobre nosotros. Nosotros somos libres de Satanás, somos libres del pecado, somos libres de la ley y también somos libres de la muerte. ¿Sí? Ahora, quiero enseñarles, y dice la Biblia que el pasaje que nos ocupa: así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Esto hay una ley, y nosotros, usted y yo, podemos ser juzgados por esta ley si nosotros la quebrantamos. Ya somos libres. Ya no podemos estar esclavizados. Satanás no tiene poder sobre nosotros. El pecado ya no tiene poder. La ley no tiene poder. La muerte no tiene poder. Entonces ahora usted y yo vivimos en libertad. ¿Sí? Tenemos libertad. Pero déjeme decirle que es una libertad delimitada. Una libertad restringida. El cristiano es libre, como les digo, de la influencia de Satanás, del pecado, de la maldición de la ley, de la victoria sobre la muerte. Somos libres de costumbres, de tradiciones. Ahora nuestra libertad, pero quiero decirle que nuestra libertad tiene ciertos límites. Para que usted me entienda esto, quiero poner como ejemplo: nosotros vivimos en un país libre y soberano. Yo puedo ir en cualquier parte de la República. De hecho, yo nunca saqué un permiso de Tijuana para venirme a Ciudad Constitución. Yo soy libre dentro de mi país. Puedo hacer, puedo actuar, puedo pensar, puedo levantar un negocio, puedo hacer muchas cosas, puedo levantar una iglesia aquí, una iglesia allá. Tengo esa libertad, pero yo no tengo la libertad de hacer un negocio sucio. Sí, México te da la libertad, ¿verdad? Tienes esa libertad,
pero no podemos hacer un negocio sucio. ¿Me explico? Entonces el cristiano sí es libre, pero no puede hacer lo malo. ¿Por qué? Porque si hace lo malo, está quebrantando esa ley que se llama la ley de la libertad. La libertad, por ejemplo, vayan conmigo allí en primera carta de Pedro en el capítulo 2, versículo 16. 2:16 dice la Biblia: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces usted y yo somos libres, tenemos libertad, pero nuestra libertad no me da lugar a vivir, hacer, actuar, pensar como a mí me plazca. ¿Sí? Yo tengo esa libertad, yo lo puedo hacer, pero hay una libertad que al final yo voy a ser juzgado por esa ley de la libertad si nosotros no la cumplimos. Entonces ahora nosotros tenemos algo que cumplir. Querido hermano, esta libertad nos compromete. Yo creo que ustedes deben de saber que el distintivo de la doctrina bautista es la seguridad de su salvación. Sí, usted vaya y pregúntelas a otras iglesias, a otras religiones, y por lo regular no tienen la seguridad de su salvación. Usted y yo la tenemos, 100% seguros de nuestra salvación. Pero esto también nos gusta mucho, ¿verdad? Pero esto también implica 100% responsables. Yo soy salvo 100%, estoy seguro que voy a ir al cielo, pero también tengo una responsabilidad, una libertad en la cual yo debo cuidar. Querido hermano, muchas personas, de hecho muchas iglesias, dicen que nosotros, porque tenemos ya la seguridad de nuestra salvación, ahora eso nos da la libertad para poder pecar y hacer todas las cosas que yo me plazca. Están sumamente equivocados, porque esa libertad que nosotros tenemos nos compromete. Esa libertad nos responsabiliza. Es de allí que usted tiene un testimonio en el lugar donde trabaja, en la escuela, en el lugar donde usted vive, donde usted se mueve, dentro de los vecinos. Tiene que dar testimonio. ¿Por qué? Porque de lo contrario está quebrantando esa ley que ahora usted tiene, ¿verdad? Vaya conmigo allí en el capítulo de Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Dice la Biblia: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Dice: no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Querido hermano, el esclavo, aquella persona que en verdad hoy en día ya no hay esclavos, bueno, entre comillas, porque sí hay esclavos, ¿verdad? Pero el esclavo, como nosotros lo conocemos, aquella persona que el amo, ¿verdad?, tiene el pie sobre el cuello de esa persona. Ya no lo hay. Aquellas personas que tenían que ser latigadas, ¿verdad?, que sean vendidas como esclavos, ya no lo hay hoy en día. Pero si hubiese y pudo ser salvado esa persona, ¿querrá regresar a esclavizarse otra vez? Entonces, ¿por qué nosotros es tan fácil regresar al mundo? ¿Por qué tan fácil es hacer lo malo? ¿Por qué es tan fácil nosotros querer volvernos a esclavizar? Es aquí donde nosotros debemos de darnos cuenta que si nosotros nos estamos esclavizando, estamos descuidando nuestra libertad. Nuestro Señor Jesucristo dio su vida, nuestro Señor Jesucristo pagó el precio para que usted y yo seamos libres. Entonces, ¿por qué volver otra vez como Santiago lo dice? ¿Por qué el perro quiere volver otra vez a su vómito?
Porque la puerca limpia quiere volver otra vez a ensuciarse. Eso no puede ser, ¿verdad? Ahora, es aquí donde nosotros tenemos una libertad, ¿sí? Ya vimos que somos libertados de Satanás, ya vimos que somos libertados del pecado, ya vimos que somos libertados de la ley, ya vimos que somos libertados de la muerte. Tenemos una libertad determinada o restringida, ¿verdad? No podemos pasarla por alto. Tenemos una responsabilidad comprometida, ¿verdad? 100% seguros de nuestra salvación, pero 100% responsables, porque tenemos un testimonio delante de la sociedad. Entonces tenemos esa ley delimitada. Ahora, si nosotros traspasamos esa ley, usted y yo seremos juzgados por esa ley. Ahora, querido hermano, todo hombre será juzgado por Dios de acuerdo a la época, a las circunstancias en que vivió. La Biblia dice que todos los que bajo la ley murieron serán juzgados por esa ley. Vayan conmigo allí en Romanos capítulo 2, por favor, versículo 12. 2:12 dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Querido hermano, usted y yo, a nosotros no nos vamos a, la ley no nos va a juzgar a nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, ya en Cristo fue juzgado, fuimos juzgados nosotros. Ya está ese pecado cubierto. Pero ahora, si nosotros quebrantamos, hay una ley mucho más fuerte, mucho más grande que nosotros. A veces cuando leemos la Biblia no nos damos cuenta de esa ley, que un día nosotros vamos a ser juzgados por esa ley, y es la ley de la libertad. Querido hermano, allí ahí mismo en el 2:14, yo no sé si ustedes les pasó lo que me pasó a mí. Yo cuando conocí el Evangelio, empecé a leer, empecé a preguntar, empecé a saber más de las cosas, y siempre estaba mi duda con mis padres. Mis padres, pues, mi papá no sabía leer, mi mamá sí sabía leer, y decía, bueno, ¿y mis padres? ¿Dónde se fueron? ¿Dónde están? ¿Verdad? Y de alguna manera, estos versículos me ayudaron, pues, hasta cierto punto poder pues soportar esta carga que yo tenía. En el versículo 14 dice: por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley por sí mismos. Y dice: mostrando las obras de la ley escritas en sus corazones, dando testimonio su conciencia, o acusándolos o defendiéndolos de su razonamiento. Querido hermano, una persona que nunca ha conocido el Evangelio, que está ya en lo más remoto de la sierra, en los lugares donde el Evangelio nunca ha llegado, tiene quien le juzgue. ¿Y saben qué? Su conciencia le va a juzgar. Eso lo está diciendo la Biblia. ¿Por qué? Porque la ley está escrita en el corazón. Ustedes se han dado cuenta, la mayoría, yo creo, que tienen hijos, y la mayoría que tuvimos hijos, se dieron cuenta que cuando estaba una moneda de 10 pesos aquí de la pesea, el niño quería ir a comprar dulces, alguna soda, algo así, y viene y ve esa moneda, y primero se fija para allá, se fija si nadie lo ve, y entonces la agarra, ¿verdad? Y se la lleva y va a la tienda. ¿Por qué? ¿Quién le enseñó que robar es malo? Lo trae escrito en su corazón. La ley está escrito. Así que aún los inconversos, aún los que no conocen, ellos van a ser juzgados por la ley de su propia conciencia. Querido hermano,
Ahora, los que pecaron sin ley, hay una ley con la cual serán juzgados, su conciencia. Esto nos lleva a reflexionar, a considerar no tengo el pasaje, pero se me pasa un poco, lo voy a dejar así. Ahora, somos juzgados por la ley. Ahora, pero como cristianos, usted y yo como cristianos, seremos juzgados por la ley de la libertad. El cristiano, un día, si transgrede esa ley, va a ser juzgado. Miren, el juicio, por ejemplo, vamos a suponer, yo no conozco de leyes, nunca se me instruyó en la ley de nuestro país. Por ejemplo, yo no fui policía, yo no soy un soldado, no he trabajado nunca en la marina, no conozco realmente las leyes. Pero viene un amigo mío, me lleva él a hacer algo malo, ¿verdad? Nos agarra la policía, yo voy a ser juzgado como civil, pero él, si es un soldado, él va a ser juzgado ante un tribunal superior del ejército. ¿Por qué? Porque es soldado, porque él conoce la ley. Querido hermano, entonces el juicio para un policía, para un abogado, para un soldado, es mucho más severo que el de un civil. ¿Sí me explico? Pero ¿qué pasa esto? Yo quiero decirle, mire, hace, no recuerdo, unos 15 años atrás, unos jóvenes allá en Tijuana estaban saliendo de la universidad y todos ellos estaban estudiando leyes, derecho, y resulta que no tenían para su graduación. Era cuando Tijuana estaba en su apogeo, en lo malo, y ellos no tenían para su graduación. ¿Qué hicieron? Los abogados fueron, pasantes, y secuestraron a una persona para pedirle el rescate y poder tener para su graduación. ¿Saben qué les costó? La cárcel. Y no sé por cuántos años. Después de 10 años, yo todavía me enteré que estaban en la cárcel. No sé qué ha pasado. Pero el juicio es mucho más severo. Y si usted conoce el Evangelio, si yo conozco el Evangelio y traspasamos esas leyes, imagínese. Querido hermano, la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué? Le es pecado. Entonces usted y yo sabemos lo que es bueno, sabemos lo que es puro, sabemos lo que es santo, sabemos lo que es agradable delante de Dios. Entonces, si nosotros traspasamos esta ley, usted y yo seremos juzgados por la ley de la libertad. Ahora yo le pregunto, ¿cómo nos justificamos delante de Dios? A ver, dígame, ¿qué argumento usted daría delante de Dios? Es que yo no sabía que ya no puedo pecar. ¿Cómo no, si fuiste libertado del pecado? Es que yo no sabía que ahora ya no puedo hacer esto. Tu misma conciencia te lo está diciendo. Ahora, no es tu conciencia, ahora es el Espíritu Santo que te está diciendo, no lo hagas. Entonces, ¿qué argumento nosotros estaremos dando? El apóstol Pablo, cuando él en una de sus cartas, me parece que es en Filipenses, cuando dice, todo yo esto lo hice por ignorancia. Pero ahora nosotros, usted que tiene doctrina, usted que ha aprendido de la doctrina bautista, de los fundamentos, imagínese qué argumento podemos dar. ¿Es ignorancia? ¿Podemos decir que nosotros lo que hacemos es por ignorancia? ¿No será la rebeldía? La pregunta es, ¿qué ley nos ampara ahora? ¿Hay un abogado para la ley de la libertad? ¿A quién acudimos ahora? ¿Con quién vamos? ¿Hay algún lugar donde nosotros podemos ir?
que nos ampare. Hermano, es aquí donde el cristiano, yo me he encontrado con muchas personas. Yo fui cristiano. ¿Habrá en verdad alguien que en verdad fue cristiano y dice, yo fui cristiano? Allí en segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Sabe por qué cuando una persona deja el cristianismo? Si antes consumía droga y Dios lo salvó y lo rescató, ahora se vuelve narcotraficante. Su estado viene a ser peor en todos los sentidos. En el 2:21 dice, porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Querido hermano, no estoy tratando de espantar. Yo te estoy haciendo pensar para que tú como cristiano tomes una decisión de seguir a tu Señor. Esto no es un emocionalismo. Yo creo que el pastor no está jugando a la iglesita ni al cristianismo. Su pastor viene, dejó todo lo que pudo dejar al otro lado, la esposa, para poder venir y enseñarles. Y ustedes dicen, yo ya no quiero ir a la iglesia. No, el pastor ya me cansó. Es más, todos los mensajes que da el pastor los da para mí. Es más, el pastor casi lo único que le faltó es dar mi nombre. Querido hermano, cuando un hombre de Dios viene, deja su casa, su familia, el lugar donde él nació y viene, lo hace por amor. Y si ustedes se van, están desechando todas esas cosas. ¿Qué ley te puede amparar? No hay nada, no hay un abogado ya para esto. En el 22 estaba en el 2:22 dice, pero le ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Querido hermano, esto la Biblia lo llama como apóstata. No puede ver un hijo de Dios que en verdad haya sido salvo, que en verdad le haya entregado su vida y su corazón al Señor Jesucristo, que se haya bautizado y que haya sido sellado con el Espíritu Santo y volver a regresar otra vez al mundo. Eso la Biblia lo llama apóstata. Allí en Hebreos capítulo 10, versículo 26, dice, porque si pecásemos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor del fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que mereciere el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificada, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Porque pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Querido hermano,
usted que conoce la verdad, no se aparte, no reniegue, no se burle cuando viene alguien a predicar, cuando alguien, a veces vienen los hermanos que están en el instituto y empiezan a predicar y pues empiezan a predicar, te dan un pancito, ¿verdad? Un cafecito con un pancito y ay, estuvo sin sabor. No, es palabra de Dios. Sí, no te burles, no hagas escarnio, no pisotees el nombre de tu Dios. El hombre no es libre, el hombre va a ser juzgado por la ley. Todos, cada uno de nosotros. El incrédulo va a ser juzgado por una ley, el creyente va a ser juzgado por la ley de la libertad, el apóstata va a ser juzgado. Pero quiero terminar con esto. Vayan en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1 versículo 25. 1:25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley. ¿Cuál ley? La de la libertad. ¿Y qué? Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Fíjense la gran bendición que Dios nos da. Dice: mas el que mira atentamente, el que considera, el que reflexiona sobre la palabra de Dios, el que atiende, el que aprecia, ¿sí?, la ley de la libertad y persevera en ella, permanece. Querido hermano, la carrera que nosotros tenemos se necesita paciencia. Ay, cuánta paciencia. El viernes tenía que estar a más tardar a las 7 en Huajuapan de León. Dije el carro, la combi de allá de Tehuacán hace 2 horas. Salí a las, compré mi boleto para las 5, que aunque llegué un poquito tardecita, no había ningún inconveniente. Pero poquito antes de las 5 cierran la calle principal porque hay una carrera. No sé desde dónde, creo que de 30 kilómetros. La cerraron y ya no pudimos salir. Imagínese yo con el poder estar allá a las 7 y la cierran por 2 horas. ¿Qué se requiere? Paciencia. Imagínese ver un corredor y se pierden y viene otro hasta allá, viene otro y viene y pasa y hasta allá. ¿Y cuándo va a terminar esta carrera? Parece ser interminable. Es allí que nuestra carrera también es paciente. Esta carrera es de resistencia. Esta carrera es de fidelidad. Esta carrera es de persistir y se necesita esfuerzo. Querido hermano, pero lee esto, dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, ¿sí? Lo que tú aprendes, ve y ponlo en práctica. Practícalo. Por ejemplo, hoy el pastor predicaba sobre el altar familiar. Empiece a practicarlo. Dice: no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado. Querido hermano, cada uno de nosotros debemos aprender a ser hacedores de la obra de Dios. La obra de Dios no se hace a través de gritos y sombrerazos. La obra de Dios se hace con perdón. La obra de Dios se hace con amor, con compasión. La obra de Dios se hace con lealtad, con respeto. Termino. Vivimos bajo la ley de la libertad y nadie nos obliga a cumplirlo a la fuerza. Eso se cumple por decisión, ¿sí? Así como usted decidió entregarle su vida al Señor Jesucristo, ahora le toca vivir esa ley de la libertad. Decida vivir en esa ley.
hágalo por amor a su Dios. Hágalo de corazón, hágalo de gozo, lleno de gozo, hágalo de buena voluntad. No, porque el pastor me mandó. No. Si eso es, si usted está trabajando porque el pastor le dice, no lo haga. Hágalo de corazón. No es difícil ni imposible, porque la obra en nosotros, o porque obra en nosotros el poder del Espíritu Santo para poder cumplirla, solo se necesita estar dispuesto a cumplir. Que cada uno de nosotros podamos cumplir esa ley de la libertad. Y dice que ese será bienaventurado en lo que hace. Y como lo vimos en la mañana, ¿verdad? No solamente en eso. Lo que el hermano decía, el que hace la obra de Dios, el que lee la Biblia, y todo lo que haces prosperarás, tendrás bendición. Allí está una balanza, ¿verdad? Puedes vivir como tú quieras, hacer lo que tú quieras, pero vas a cosechar maldición. ¿Sí? Vive la ley de la libertad. ¿Sí? ¿Y qué vas a cosechar? Bendición. Esta responsabilidad cae sobre cada uno de nosotros. Vamos a orar y vamos a terminar. Amoroso Dios, cuántas gracias te damos por la oportunidad que tú nos das de exponernos a tu palabra. Señor, la verdad que si nosotros escudriñamos nuestro corazón, si nosotros ponemos esto a analizarlo, ponemos esto en nuestro corazón para escudriñarlo, para saber dónde estamos, creo que todos hemos salido reprobados. Ayúdanos, oh Dios, a cumplir esta ley. La verdad que es una ley que nos trae bienaventuranzas, pero muchas veces nosotros todavía seguimos a este perverso mundo. Seguimos haciendo lo malo. Perdónanos, oh Dios, y danos la oportunidad de ser mejores, de poder cumplir esta ley. Señor, perdona a cada uno de nosotros que de alguna manera pues hemos fallado, hemos no sé, tal vez hasta pisoteado tu nombre. Señor, perdónanos, límpianos, purifícanos, oh Dios. Yo te pido, te ruego, te suplico, Dios, que tú obres en la vida, en el corazón de cada uno de mis hermanos, y que cada uno de nosotros podamos cumplir esta ley. Lo pongo en tus manos, Señor, te lo ruego y te lo suplico en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.